En un rincón apartado del norte de España, donde las montañas se alzan como guardianes del tiempo y los valles susurran historias de antaño, vivía Clara, una mujer que había conocido el amor y la pérdida en su máxima expresión. Su vida, marcada por la tragedia, transcurría en una casa de piedra, con tejados de pizarra y ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz del sol. Clara había sido una joven llena de sueños y esperanzas. Se había casado con Tomás, un hombre robusto y de manos ásperas por el trabajo en el campo, pero con una mirada tierna que reflejaba su amor por ella. Juntos habían construido una familia sólida, con 2 hijos pequeños, Emma y Samuel, que llenaban la casa de risas y travesuras. Sin embargo, la vida, con su naturaleza impredecible, les arrebató la felicidad en un abrir y cerrar de ojos. Tomás falleció repentinamente debido a una enfermedad que lo consumió en cuestión de semanas. La comunidad, acostumbrada a la presencia del hombre fuerte y trabajador, quedó consternada. Clara, por su parte, se sumió en una tristeza profunda, pero sabía que debía ser fuerte por sus hijos. Los días se convirtieron en una rutina monótona. Clara se levantaba antes del alba para ordeñar las cabras y preparar el desayuno. Emma, la mayor, ayudaba en la cocina, mientras que Samuel corría por el jardín, persiguiendo mariposas. La casa, aunque llena de amor, estaba plagada de recuerdos que la hacían sentir la ausencia de Tomás en cada rincón. Las estaciones pasaban sin que Clara se diera cuenta. La primavera traía consigo el canto de los ruiseñores y el florecer de las amapolas en los campos cercanos. El verano llegaba con sus días largos y calurosos, donde el sonido del río, al fondo del valle, era el único que rompía el silencio. El otoño teñía de dorado las hojas de los álamos, y el invierno cubría todo con un manto blanco de nieve, aislando aún más a la familia del resto del mundo. Pero la soledad no era solo una cuestión de compañía, también era económica. Las tierras que Tomás había trabajado con tanto esmero ahora eran una carga. Las cosechas no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas, y las deudas comenzaban a acumularse. El banco, representado por un hombre de rostro severo y voz fría, amenazaba con embargar la propiedad si no se saldaban las cuentas. Una tarde gris de noviembre, mientras Clara tejía junto al fuego, pensó en la posibilidad de vender la casa y mudarse a la ciudad. Pero la idea de abandonar el hogar que había compartido con Tomás le rompía el corazón. Además, ¿qué haría en la ciudad? ¿Cómo podría criar a sus hijos en un entorno tan ajeno a la naturaleza y las tradiciones que tanto valoraba? Esa noche, mientras los niños dormían, Clara salió al jardín y miró las estrellas. Pensó en su difunto esposo, en los momentos felices que compartieron y en la promesa que se hicieron de cuidar siempre de su familia. Con lágrimas en los ojos, susurró al viento: «Tomás, ¿cómo seguir adelante sin ti?» El País, Paz 2, Wikipedia. Plazó. Fue en ese momento de desesperación cuando escuchó un ruido a lo lejos. Al principio pensó que era el viento, pero luego distinguió el sonido de unos cascos de caballo acercándose. Intrigada, se acercó al camino que bordeaba la propiedad. A lo lejos,
una figura montada en un caballo negro apareció entre la niebla. Era un hombre alto, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. A medida que se acercaba, Clara pudo ver que llevaba una capa oscura y botas de montar gastadas por el uso. El caballo, de pelaje brillante, trotaba con paso firme. El hombre detuvo su caballo frente a Clara y, sin bajarse, le habló con voz profunda y resonante. «Buenas noches, señora. ¿Es usted la señora Clara McGraw?» Clara, sorprendida por la aparición, asintió lentamente. «He oído hablar de su situación», continuó el hombre. «Mi nombre es Elias Boone». Clara frunció el ceño. «Elias Boone, ¿y qué desea de mí?» El hombre sonrió levemente. «No vengo a pedir nada, señora. Vengo a ofrecerle ayuda». Clara lo miró con escepticismo. «¿Ayuda? ¿Por qué habría de confiar en usted?» Elías desmontó con agilidad y se acercó a Clara. «Porque, señora Clara, he perdido mucho en la vida y sé lo que es quedarse sin nada». Clara lo observó detenidamente. Había algo en su mirada que transmitía sinceridad. «¿Qué tipo de ayuda ofrece?» Elías dio un paso atrás y señaló hacia las montañas. «Tengo tierras en las montañas cercanas y estoy dispuesto a compartirlas con usted». Clara lo miró incrédula. «¿Por qué?» Elías suspiró profundamente. «Porque creo que el destino nos cruza por alguna razón. Y tal vez, señora Clara, podamos ayudarnos mutuamente». Clara permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras de Elías. La oferta era tentadora, pero también arriesgada. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía confiar. Finalmente, levantó la vista y asintió. «Imprenta nacional.go.ca. Está bien. Acepto su ayuda». Elías sonrió ampliamente. «Entonces, señora Clara, juntos enfrentaremos lo que venga». Esa noche, bajo el manto estrellado del cielo del norte de España, Clara sintió por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. El futuro era incierto, pero al menos ya no lo enfrentaría sola. El día amaneció cubierto por un cielo encapotado y un aire frío que anunciaba la llegada del invierno. Clara se levantó temprano, como era costumbre, preparando la modestísima comida para sus hijos antes de que el pueblo despertara por completo. Emma, aún somnolienta, se sentó a la mesa mientras Samuel, inquieto, jugaba con una pequeña piedra que había encontrado en el jardín. Clara observó a sus hijos con una mezcla de amor y preocupación. La vida no había sido generosa con ellos desde la partida de Tomás, y aunque intentaba mantener una apariencia de fortaleza, sabía que los días difíciles apenas comenzaban. En la cocina, el viejo reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac constante que parecía acompañar los pensamientos de Clara. Sus dedos se aferraban a la taza de café, intentando encontrar en su amargura una tregua a sus temores. El temor a perder la casa, a no poder dar a sus hijos un futuro digno, se le hacía cada vez más pesado. Sabía que debía acudir a la tienda del pueblo para pedir un crédito, un gesto que su orgullo se resistía a aceptar. Pero no le quedaban muchas opciones. Los vecinos, aunque compasivos, también vivían al límite, y la ayuda que podían ofrecer era limitada y siempre envuelta en miradas lánguidas y palabras prudentes. Cuando Clara salió de casa, el viento cortaba su rostro con la dureza propia de la estación. Caminó por el sendero de tierra que conducía al pueblo,
sus botas levantando polvo húmedo que se disipaba lentamente. El pequeño pueblo parecía dormido bajo la neblina matinal, con las casas de piedra y los tejados de tejas rojas aún sin despertar. La tienda general de Don Manuel era un edificio sencillo con una fachada de madera desgastada y un letrero pintado a mano. Al entrar, el aroma a pan recién horneado y especias la envolvió. Don Manuel, un hombre de mediana edad con bigote tupido y mirada amable, la saludó con un leve gesto. «Buenos días, Clara. ¿Qué se te ofrece hoy?», preguntó, mientras acomodaba un paquete de quesos en el mostrador. Clara tragó saliva, sintiendo la vergüenza burbujeando en su pecho. «Buenos días, don Manuel. Vengo a pedirle un favor», comenzó con voz temblorosa. Antes de que pudiera continuar, una sombra entró en la tienda. Todos en el pueblo conocían a Elias Boone, aunque pocos habían tenido el valor de hablarle directamente. Su presencia era imponente, alto, de hombros anchos y con una mirada profunda que parecía perforar el alma. Elías caminó con paso firme hacia el mostrador, saludando a don Manuel con una voz grave. «Buenos días, Manuel. ¿Ha llegado ya la carga de madera que esperaba?», preguntó, desviando la mirada hacia Clara con un leve asentimiento. Clara sintió que su corazón se aceleraba. La presencia de Elías llenaba la habitación con una energía que resultaba al mismo tiempo inquietante y reconfortante. Don Manuel asintió. «Sí, justo esta mañana. Pero dime, Elías, ¿qué haces en la tienda tan temprano? No es habitual verte por aquí tan a menudo». Elías esbozó una sonrisa casi imperceptible. «Necesito hablar con alguien sobre unos asuntos del valle. Además, me gusta estar informado de primera mano de lo que sucede en el pueblo». Clara decidió aprovechar el momento, reuniendo el coraje que le quedaba. «Don Manuel», dijo con voz firme, «necesito pedirle un crédito para comprar provisiones. El invierno se acerca y no puedo cubrir los gastos». Don Manuel la miró con comprensión y luego volvió su atención a Elías como si buscara apoyo. Fue entonces cuando Elías intervino, dirigiéndose a Clara con una voz que era a la vez firme y amable. «Clara, sé de tus dificultades y no quiero que pases por esto sola». Clara lo miró sorprendida, sin saber qué decir. «Estoy dispuesto a ayudarte», continuó él. «Tengo tierras y recursos suficientes para compartir, y creo que juntos podemos superar esta tormenta». Las palabras de Elías resonaron en el corazón de Clara como un bálsamo inesperado. La sorpresa dio paso a la incertidumbre y luego a una tímida esperanza. «¿Por qué me ayudaría usted?», preguntó, aún desconfiada. «Apenas nos conocemos». Elías bajó la mirada, como si buscara en su interior la respuesta. «Porque sé lo que es perderlo todo, porque la soledad y la lucha son compañeros duros, y porque creo que en este valle podemos ser más fuertes juntos». Don Manuel sonrió, feliz de ver que algo cambiaba en Clara. «No estás sola, Clara. Aquí tienes una familia que te apoya». En ese instante, el ambiente en la tienda pareció volverse menos frío y más acogedor. Las miradas de los presentes se tornaron solidarias, y Clara sintió como un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. Elías tomó la iniciativa. «Clara, te propongo algo, una alianza. No solo para sobrevivir, sino para construir un futuro juntos». La propuesta era audaz,
casi inimaginable para Clara. Sin embargo, algo en la sinceridad de Elías le hizo considerar la idea. «Acepto tu ayuda», dijo finalmente, con voz temblorosa pero decidida, «porque por mis hijos haré lo que sea necesario». Elías asintió, satisfecho. «Entonces, caminaremos este camino juntos». Fuera, la niebla comenzaba a disiparse, dejando que los primeros rayos de sol iluminaran el valle. Clara sintió que, a pesar de las dificultades que aún quedaban por delante, ya no tendría que enfrentarlas sola. En los días siguientes, Elías se involucró en la vida de Clara y sus hijos. Visitó la casa de piedra, ayudó en las labores del campo y compartió historias de su propia vida marcada por pérdidas y redenciones. Los niños, al principio tímidos y reservados, comenzaron a abrirse ante la presencia firme y protectora de Elías. Samuel preguntaba con asombro sobre los animales y las tierras, mientras Emma observaba con cautela, aún aprendiendo a confiar. Clara, por su parte, se sorprendía a sí misma al sentir que, quizás, la esperanza podía renacer en aquel valle olvidado por el tiempo. El pueblo también empezó a murmurar. Algunos miraban con recelo la unión entre Clara y Elías, otros con curiosidad y otros tantos con esperanza. Pero Clara sabía que las verdaderas pruebas aún estaban por venir. Los fantasmas del pasado y las sombras de intereses ocultos amenazaban con poner a prueba la fortaleza de esta nueva familia. Sin embargo, esa mañana gris en la tienda del pueblo había marcado un punto de inflexión. Era el inicio de un camino incierto pero prometedor, donde la solidaridad, la confianza y el amor comenzarían a florecer en medio de la adversidad. Y mientras Clara cerraba la puerta de la tienda aquella tarde, con la promesa de Elías resonando en su mente, supo que había encontrado un aliado, un compañero con quien enfrentar las tempestades que aún estaban por venir. El día amaneció gris y frío en el Valle del Risco. La niebla aún se aferraba a las montañas y el viento susurraba entre los pinos, recordando que el invierno estaba cerca. Clara, con una mezcla de nervios y resignación, se preparaba para un evento que jamás había imaginado, su boda con Elías Boone. La casa de piedra, que desde hacía meses se estaba convirtiendo en un hogar común para ellos y sus hijos, estaba llena de un silencio expectante. Clara revisó una vez más el pequeño ramo de flores silvestres que Emma había recogido esa misma mañana. La niña, a pesar de sus 8 años, había entendido la importancia del momento y había querido aportar algo especial. Mientras tanto, Elías se alistaba en una habitación contigua, con la mirada distante y el rostro serio. Aquel hombre alto y fuerte, que había entrado en la vida de Clara como un salvador inesperado, también sentía el peso de lo que estaban a punto de hacer. Esta unión no era fruto de un romance típico, sino de la necesidad, la supervivencia y, quizás, la esperanza. El pueblo, pequeño y cerrado, era testigo silencioso de aquel enlace. En la iglesia de San Miguel, una construcción sencilla pero llena de historia, algunos vecinos habían acudido por curiosidad, otros por respeto, pero pocos sabían cómo interpretar aquel matrimonio. El reverendo Martínez, un hombre mayor con voz pausada y mirada amable, tomó el libro de bodas con cierto aire de incertidumbre. Su función era unir en matrimonio a 2 personas,
pero en aquel caso también sentía el peso de un compromiso no tradicional, forjado en las dificultades de la vida rural. La ceremonia comenzó con la entrada de Clara, acompañada de Emma y Samuel. La niña caminaba con paso firme, mientras Samuel se aferraba a la mano de su madre, intentando ocultar su nerviosismo. Elías esperaba en el altar, vestido con una chaqueta oscura y pantalones de lino, el sombrero descansando a su lado. Cuando Clara llegó frente a él, los ojos de ambos se encontraron. No había promesas de amor eterno, ni miradas cómplices llenas de pasión, pero sí había respeto, reconocimiento y la certeza de que juntos podrían enfrentar lo que viniera. El reverendo comenzó con las palabras tradicionales. Osaumba Omua. ¿Aceptas, Elias Boone, a Clara McGraw como tu esposa, para cuidarla y protegerla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida? Lo acepto, respondió Elías con voz firme pero serena. Luego se dirigió a Clara. ¿Aceptas, Clara McGraw, a Elias Boone como tu esposo para caminar a su lado en esta vida, compartiendo las alegrías y las penas, las dificultades y las victorias, hasta el final de tus días? Lo acepto, contestó Clara con un nudo en la garganta y el corazón acelerado. El reverendo sonrió ligeramente, consciente de que aquel sí acepto tenía más significado que en cualquier otra boda que hubiera celebrado. Los vecinos aplaudieron suavemente, algunos con lágrimas contenidas, otros con expresiones de esperanza. Después de la ceremonia, la familia y los invitados se dirigieron a la casa de Elías, donde les esperaba una modesta celebración. La sala principal, que aún conservaba rincones fríos y paredes desnudas, se había transformado gracias a Clara. Había colocado manteles de lino blanco, jarrones con flores silvestres y encendió velas que llenaban el ambiente con una luz cálida y acogedora. Los niños, aunque cansados, mostraban una mezcla de emoción y curiosidad. Emma no dejaba de mirar a su nuevo padre, tratando de descifrar sus gestos y palabras, mientras que Samuel jugaba cerca del fuego, disfrutando de la sensación de seguridad que por primera vez sentía desde la muerte de su padre. Elías, aunque algo incómodo con tanta atención, se permitió relajarse y compartir algunas historias de sus días en el valle. Su voz profunda y pausada llenaba la estancia, captando la atención de todos. Clara lo observaba desde la esquina, sintiendo una creciente admiración por aquel hombre que, sin mucho decir, había decidido ser su compañero en la adversidad. A lo largo de la noche, la familia comenzó a crear sus propias rutinas. Elías se levantaba temprano para revisar sus tierras, mientras Clara preparaba el desayuno y se encargaba de las tareas domésticas. Emma ayudaba a su madre con las labores del hogar, y Samuel, curioso e inquieto, seguía a Elías para aprender sobre el ganado y el trabajo en el campo. Aunque la convivencia no estaba exenta de tensiones, ambos entendían que aquel era un pacto de supervivencia. Había momentos en que el silencio se volvía pesado, en que las miradas evitaban encontrarse, pero también había gestos pequeños, una mano que se rozaba al pasar, una palabra amable, un abrazo espontáneo para consolarse mutuamente. Clara aprendió a apreciar la fortaleza silenciosa de Elías, su manera de proteger sin exigir,
de ofrecer sin reclamar. Por su parte, Elías comenzó a valorar la ternura y la determinación de Clara, una mujer que había enfrentado la pérdida con dignidad y que luchaba día a día por el bienestar de sus hijos. La casa, poco a poco, empezó a sentirse menos vacía. Los rincones oscuros se llenaron de risas y voces. Las paredes guardaban secretos nuevos y esperanzas renovadas. Aquel hogar, que parecía condenado a la soledad, ahora era el refugio de una familia que, aunque poco convencional, encontraba en la unión la fuerza para seguir adelante. Pero, aunque aquel capítulo cerraba con una nota de esperanza, las sombras del pasado y las amenazas futuras acechaban. Elías y Clara sabían que la vida no sería fácil, que tendrían que luchar no solo contra la naturaleza, sino contra quienes codiciaban sus tierras y la estabilidad que habían conseguido. Sin embargo, en aquella noche fría y silenciosa, mientras la familia dormía bajo el techo compartido, una sensación de paz invadió a Clara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola, que quizás, junto a Elías y sus hijos, podría construir un futuro digno de sus sueños y sus sacrificios. Los primeros días en la casa grande de Elías Boone fueron un torbellino de sensaciones nuevas para Clara y sus hijos. Aunque la piedra y la madera de la vivienda emanaban un frío implacable, la presencia de Clara comenzaba a transformar cada rincón en un espacio acogedor, lleno de vida y esperanza. Clara despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno y organizar las tareas del día. La cocina, aunque amplia y robusta, carecía aún del calor que solo el hogar verdadero podía ofrecer. Lentamente, con cada gesto sencillo, limpiar las ventanas para que la luz se filtrara, poner flores frescas en jarrones rústicos, ordenar las estanterías con utensilios heredados de generaciones. Clara tejía el hilo invisible que uniría a su familia con esa casa. Emma, que había heredado la inteligencia y la prudencia de su madre, se convirtió en la compañera fiel de Clara en estas pequeñas labores. Juntas renovaban la despensa, seleccionaban semillas para plantar en el pequeño huerto y organizaban las camas con mantas de lana tejidas por la abuela. Samuel, por su parte, corría con entusiasmo por el jardín, descubriendo cada día alguna nueva maravilla de la naturaleza. Una mariposa que revoloteaba entre las flores, el trino de un pájaro oculto entre los árboles o el olor dulce de la tierra húmeda tras la lluvia. Elías, por su parte, retomó su rutina diaria en las tierras que él había heredado de sus padres. Un hombre acostumbrado a la soledad, pero que comenzaba a apreciar la compañía silenciosa de esta familia que poco a poco se integraba a su vida. Cada mañana, al salir al campo, con sus botas gastadas y el sombrero bien ajustado, le dedicaba un pensamiento a Clara y a los niños. Era consciente de que su propuesta, aunque práctica, había despertado sentimientos y esperanzas que él mismo aún no terminaba de entender. Los encuentros entre Clara y Elías eran, al principio, formales y reservados. La mujer respetaba la distancia que él mantenía, evitando precipitarse en los afectos, mientras que Elías medía cuidadosamente sus palabras para no abrumarla. Sin embargo, había en el aire una corriente de afecto y respeto mutuo que no podía ocultarse.
Una tarde, mientras Clara regaba las hierbas en la cocina, Elías se acercó con una sonrisa tenue y la invitó a dar un paseo por el corral. Los niños se quedaron al cuidado de la abuela, quien había llegado para ayudar durante las primeras semanas. El sol caía lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras que parecían envolver la finca en un abrazo cálido y silencioso. Elías caminaba con paso firme, mientras Clara admiraba el cuidado con que atendía a los animales y al terreno, demostrando una pasión profunda por aquella tierra que ahora compartían. «Clara», dijo finalmente, rompiendo el silencio, «sé que no fue fácil aceptar esta vida, pero quiero que sepas que todo lo que hago es para protegerlos, para proteger a ti y a los niños». Clara lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Por primera vez desde que habían comenzado esta unión, sintió que podía confiar plenamente en él. «Lo sé, Elías, y te lo agradezco, pero aún hay cosas que debo aprender, no solo sobre la finca, sino sobre nosotros, sobre cómo construir algo juntos». Elías asintió con la cabeza, y en ese instante la distancia entre ellos pareció disminuir, como si un puente invisible se tendiera para unir dos almas solitarias que se reconocían. Mientras caminaban de regreso a la casa, Clara le habló de sus miedos, de la pérdida de Tomás, de la incertidumbre que aún sentía. Él la escuchaba atentamente, sin interrumpir, ofreciendo su hombro como refugio silencioso. Los días siguieron pasando, y en la rutina diaria se fueron tejiendo pequeños momentos de complicidad. Una risa compartida mientras cocinaban, el roce de una mano al pasar, una mirada cómplice cuando Emma hacía alguna travesura. Las barreras emocionales comenzaron a caer lentamente, y aunque Clara seguía cautelosa, su corazón empezaba a latir con esperanza. Samuel, especialmente, se adaptó con rapidez a la figura de Elías. El hombre lo llevaba al campo, le enseñaba a cuidar de los animales y le contaba historias antiguas sobre la tierra y sus antepasados. El niño absorbía cada palabra con admiración, encontrando en Elías la figura paterna que había perdido demasiado pronto. Por las noches, cuando los niños dormían, Clara se sentaba junto a la chimenea y recordaba las palabras de Emma. «Mamá, creo que Elías nos quiere de verdad». Era una frase simple, pero llena de significado para una mujer que temía amar de nuevo. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Las miradas curiosas y murmullos de los vecinos del pueblo a veces ponían en duda la legitimidad de aquella unión. Clara sentía el peso de la opinión pública, y aunque Elías no hablaba mucho de ello, ella intuía su preocupación. Una mañana fría de invierno, Clara encontró a Elías en la ventana del comedor, mirando la nieve que cubría los campos. Se acercó silenciosamente y tomó su mano. «¿Crees que algún día esto será realmente nuestro hogar?», preguntó con voz suave. Elías la miró y con una sonrisa respondió: «No importa dónde estemos, mientras estemos juntos, este lugar será un hogar». Clara sintió una calidez inesperada recorrer su cuerpo, una certeza que la animaba a seguir adelante, a luchar por esa familia que estaban construyendo día a día. En medio de la nieve y el frío, en el corazón del valle, una nueva esperanza comenzaba a brotar, y con ella la promesa de un futuro mejor para Clara, Elías
y los niños. El otoño había teñido de tonos ocres y rojizos los bosques que rodeaban la casa de Elías y Clara. El viento frío acariciaba los árboles, y el aroma a tierra húmeda llenaba el aire. En el interior, la gran casa, ahora cálida por el esfuerzo cotidiano de Clara, mantenía una calma casi frágil, como si el tiempo mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Aquella mañana, Clara se encontraba en la cocina preparando la comida, cuando un caballo llegó galopando por el camino de tierra. La figura que descendió de la montura era de un hombre desconocido, vestido con ropas impecables pero con una expresión dura, de mirada penetrante y calculadora. Su porte y sus maneras indicaban que no era oriundo del pueblo ni un vecino común. «¿Sra Boone?», preguntó con voz firme y cortante. «Mi nombre es Harrison Blackwood». Clara, aún con el delantal puesto y las manos manchadas de harina, lo miró con recelo. Había escuchado rumores sobre aquel hombre, un empresario de la ciudad con intereses en las tierras cercanas, alguien que no dudaba en usar la presión y la intimidación para conseguir lo que quería. «¿Qué desea?», preguntó Clara con voz controlada mientras señalaba que entrara. Blackwood entró sin esperar invitación, desplegando sobre la mesa varios papeles y mapas detallados. «He venido a hablarle sobre su propiedad», dijo, sin rodeos. «Recientemente he adquirido ciertos derechos sobre las tierras que usted ocupa, y he descubierto que debajo de su finca hay un yacimiento mineral de gran valor. Se estima que podría generar ganancias millonarias en los próximos años». Clara sintió que el corazón se le aceleraba, y una mezcla de miedo e incredulidad la invadió. «¿Y eso qué significa para mí?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Significa que la propiedad que usted posee podría ser reclamada legalmente por mi empresa», respondió Blackwood con frialdad. «Hay irregularidades en los documentos de adquisición anteriores que podrían anular su derecho a seguir viviendo allí». La tensión en la sala se palpaba como un aire pesado. Clara recordó las noches de incertidumbre, los esfuerzos para mantener a sus hijos a salvo, el sacrificio diario para hacer de aquella casa un hogar. No podía permitir que todo eso se desmoronara ahora. «No sé de qué irregularidades habla, pero esta casa es mi hogar, y no pienso marcharme sin luchar», dijo Clara con determinación. Blackwood sonrió, pero su sonrisa no alcanzó a sus ojos. «Ahí está el problema, señora Boone. No es solo una cuestión de papeles y leyes. Esto es un negocio, y un hombre como Elias Boone no debería entrometerse en mis planes». Clara sintió como una sombra se cernía sobre ellos, más oscura que el otoño que afuera comenzaba a caer. Esa misma tarde, Clara encontró a Elías en la sala, leyendo los documentos que Blackwood había dejado sobre la mesa. «¿Sabías algo de esto?», preguntó ella, intentando ocultar la mezcla de tristeza y desconfianza en su voz. Elías suspiró profundamente, y sus ojos, normalmente tan firmes, mostraron una sombra de culpa. «Sí, Clara. Sabía que debajo de estas tierras había minerales valiosos, pero nunca pensé que afectaría a nuestra familia de esta manera». «¿Por qué no me lo dijiste?». La voz de Clara se quebró. «¿Por qué dejaste que lo descubriera por un extraño?». Elías se levantó, caminando hacia la ventana mientras el sol se ponía detrás de las montañas.
Tenía miedo. Miedo de que pensaras que solo me casé contigo por interés económico. No quería que nuestra familia fuera un negocio, sino un hogar. Clara se quedó en silencio, recordando todos los momentos de complicidad, de pequeños gestos que habían construido algo más que una alianza práctica. No sé qué creer, Elías, confesó. Quiero confiar en ti, pero siento que algo se ha roto. Los días siguientes estuvieron llenos de tensiones y miradas esquivas. La desconfianza amenazaba con hacer grietas en lo que habían logrado construir. Pero no solo ellos enfrentaban estas dificultades. En el pueblo, las noticias sobre la disputa con Blackwood empezaron a correr, y la comunidad comenzó a dividirse. Algunos veían en Elías a un hombre que protegía sus tierras y tradiciones. Otros, influenciados por rumores, comenzaron a cuestionar la legitimidad del matrimonio y la presencia de Clara. Los niños, ajenos a la complejidad de las situaciones legales y sociales, percibían la atmósfera tensa en el hogar. Emma, con su madurez precoz, intentaba comprender la preocupación de sus padres, mientras Samuel buscaba en Elías una figura de protección y seguridad. Una noche, Clara encontró a Emma mirando fijamente la chimenea. ¿Crees que perderemos la casa?, preguntó la niña con voz temblorosa. Clara se sentó junto a ella, rodeándola con un abrazo. No lo sé, cariño, pero pase lo que pase, estaremos juntos. Eso es lo que importa. Mientras tanto, Elías no se quedaba de brazos cruzados. Consultaba con abogados, organizaba reuniones con vecinos y preparaba la defensa de su familia y sus tierras. En el fondo, ambos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba y que enfrentarían más que simples papeles y contratos. Luchaban por su dignidad, por su hogar y por el futuro de sus hijos. La oscuridad de aquel otoño parecía prolongarse más allá del paisaje, pero Clara, a pesar del miedo y la incertidumbre, empezaba a vislumbrar una luz, tenue pero constante, que la impulsaba a no rendirse. El frío de la mañana todavía se aferraba a las calles empedradas del valle cuando Clara se despertó con el peso de una preocupación que no la dejaba en paz. Aquel día sería diferente. Lo sentía en cada fibra de su ser. Las palabras que Elías le había dicho días atrás sobre el valor oculto de su tierra y su conocimiento previo le rondaban la mente sin descanso. En la cocina, mientras preparaba el café para sus hijos, Clara trataba de ordenar sus pensamientos. La mezcla entre la gratitud que sentía por la ayuda de Elías y la traición que la inquietaba la sumía en una lucha interna. ¿Por qué no me dijo la verdad desde el principio?, se preguntaba en silencio. Su corazón latía con una mezcla de rabia y dolor, emociones intensas que nunca antes había experimentado de manera tan clara. Emma y Samuel llegaron con sus voces alegres, inocentes y despreocupadas, recordándole que, aunque el mundo adulto fuera complicado, para ellos todo era aún simple y lleno de esperanza. Clara le sonrió con dulzura, intentando disimular su tormento. Hoy será un día importante, pensó mientras los vestía con cuidado para ir a la escuela. Por la tarde, cuando la casa quedó en silencio, Clara llamó a Elías para que se sentara a hablar. Quería respuestas. No podía seguir navegando en ese mar de incertidumbres. Elías, con esa mirada profunda y sincera que siempre había logrado tranquilizarla, se sentó frente a ella.
El silencio entre ambos era pesado, pero necesario. Clara comenzó con voz suave. Sé que me guardaste resentimiento, y lo entiendo. No supe cómo decirte la verdad. No quería que pensaras que todo fue un cálculo frío. Entonces, ¿qué fue, Elías? Preguntó Clara con el ceño fruncido, intentando contener la emoción. ¿Un acto de amor? ¿Un negocio? ¿O ambas cosas? Él tomó aire y bajó la mirada, las manos firmes entrelazadas sobre la mesa. Al principio, lo confieso, sí hubo una oportunidad en esas tierras que no podía ignorar. Pero cuando te vi, Clara, y conocí la fortaleza con la que enfrentabas la vida, comprendí que esto era mucho más que dinero o propiedades. Me enamoré de ti y de tu familia. Clara sintió que su pecho se apretaba. Esa mezcla de ira y ternura era imposible de separar. Sabía que debía perdonarlo, pero no sin antes entender todo. Por eso decidió no quedarse callada. ¿Por qué no confiar en mí? ¿Por qué ocultarme algo tan importante? Elías alzó la mirada, sus ojos brillando con honestidad. Tenía miedo, miedo de perderte si sabías demasiado. Temía que pensaras que te usaba o que solo quería tu tierra, pero no podía ocultar lo que sentía por más tiempo. Ambos quedaron en silencio. Solo el tic-tac del reloj y el suave crepitar de la chimenea acompañaban el momento. Quiero que sepas, continuó Elías, que estoy dispuesto a luchar por nuestra familia, por la verdad y por esta tierra que ahora compartimos. No solo por negocio, sino porque aquí es donde quiero estar, contigo y con los niños. Clara, emocionada, no pudo evitar dejar escapar unas lágrimas. La sinceridad de Elías le tocaba el alma. Sabía que las heridas no sanarían de inmediato, pero esta confesión era un paso esencial. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. En la siguiente semana llegaron rumores y miradas desconfiadas de algunos vecinos. La noticia de la riqueza oculta y la posible traición corrieron rápido, llenando el valle de susurros y especulaciones. Clara se encontró defendiendo su amor y su familia más de una vez, enfrentándose al juicio de aquellos que no entendían su historia. Por su parte, Elías redoblaba esfuerzos para protegerlos, reuniendo a los que aún confiaban en él. Una noche, mientras los niños dormían, Clara y Elías salieron al patio bajo un cielo estrellado. Sé que no será fácil, dijo ella, pero quiero intentarlo. Quiero que construyamos algo verdadero, sin secretos. Él tomó sus manos entre las suyas y con una sonrisa sincera respondió: Nada en esta vida que valga la pena es fácil, pero contigo a mi lado todo es posible. Y así, entre confesiones y desafíos, Clara y Elías comenzaron a reconstruir no solo su relación, sino también la confianza en sí mismos y en su familia. Unidos, enfrentaron el futuro con valentía, sabiendo que, aunque el camino fuera arduo, juntos podrían superar cualquier tormenta. El sol de la mañana se colaba tímidamente por las ventanas de la casa de piedra, iluminando los rincones que poco a poco iban adquiriendo vida gracias a Clara. El aroma a pan recién horneado y café invadía la cocina, donde Emma y Samuel ayudaban con entusiasmo, mientras Elías revisaba el establo, preparando el día con la diligencia acostumbrada. Habían pasado meses desde aquella fría noche en la que Elías apareció cabalgando por el camino cubierto de niebla,
ofreciendo ayuda a una mujer sola y cansada, y en ese tiempo la casa había dejado de ser un lugar vacío para convertirse en un hogar. Un hogar donde las risas de los niños rompían el silencio, donde las miradas cómplices entre Clara y Elías reflejaban un entendimiento que iba más allá de las palabras. Clara se levantó del banco junto a la mesa, sus manos curtidas por el trabajo, pero suaves por el cariño que ponía en cada gesto. Observó a sus hijos correr hacia el patio, con Elías detrás, guiándolos con paciencia y ternura. No era un padre de sangre, pero había asumido con naturalidad la responsabilidad que la vida le había otorgado. Samuel lo miraba con admiración, y Emma, aunque reservada, había comenzado a aceptar esa presencia masculina en sus vidas. ¿Estás segura de que todo irá bien?, le preguntó Clara a Elías mientras recogían juntos la mesa del desayuno. Elías, con su habitual calma, respondió: «La vida nunca está libre de desafíos, pero juntos podemos enfrentarlos. Esta familia no es perfecta, pero es real». Aquellas palabras resonaron en el corazón de Clara. Sabía que la confianza era un camino largo y que las heridas del pasado no se curaban de la noche a la mañana, pero sentía que por primera vez en mucho tiempo podía mirar hacia adelante sin miedo. En las tardes, cuando el sol empezaba a esconderse tras las montañas y el aire se tornaba fresco, Clara solía sentarse junto a la ventana con una manta sobre las piernas, observando cómo Elías enseñaba a Samuel a cuidar de los animales o cómo Emma leía un libro bajo la sombra de un roble, mientras Elías estaba cerca, vigilando con discreción. El tiempo les había dado pequeñas alegrías que alimentaban la esperanza. Una fiesta en el pueblo donde todos comenzaron a verlos como una familia. Una caminata por el bosque en la que Samuel descubrió un nido de pájaros y Emma soltó una sonrisa genuina. Una noche de tormenta donde Elías protegió a los niños con una ternura que derretía cualquier barrera. Sin embargo, también hubo momentos de incertidumbre y dudas. Clara seguía sintiendo en ocasiones la ausencia de Tomás, un peso que no desaparecía, pero que ahora compartía con el amor y el respeto que tenía por Elías. Hablaron mucho sobre el pasado, los miedos y las expectativas. Aprendieron a comunicarse sin prisas, respetando los tiempos y el espacio de cada uno. Un día, mientras el viento movía suavemente las hojas doradas del otoño, Clara recibió una carta que la puso en guardia. Era de Harrison Blackwood, el hombre que amenazaba con perturbar la paz que estaban construyendo. Pero esta vez, Clara no se sintió sola. Al mostrarle la carta a Elías, encontró en sus ojos una determinación férrea. «No dejaremos que nos arrebaten lo que hemos logrado», le dijo él, apretando su mano con fuerza. La comunidad, que al principio miraba con recelo esa unión inusual, comenzaba a respetarlos y apoyarlos, conscientes del esfuerzo que hacían para proteger no solo una propiedad, sino una familia que luchaba por sobrevivir y crecer. Clara entendió entonces que el verdadero valor no estaba en la tierra ni en la riqueza oculta bajo ella, sino en las personas que formaban ese núcleo, en la fortaleza que hallaban al apoyarse mutuamente. Cada noche, al apagar las luces y escuchar el suave respirar de sus hijos dormidos, Clara y Elías se permitían soñar con un futuro
donde la esperanza no fuera un lujo, sino una realidad cotidiana. Y aunque el camino aún tenía obstáculos, sabían que juntos podrían recorrerlo, porque ahora eran más que compañeros, eran una familia. El frío invierno empezaba a apoderarse del Valle del Risco, y las noches se hacían más largas y silenciosas. La nieve comenzaba a cubrir las montañas que rodeaban la finca de Elías y Clara, un paisaje de postal que contrastaba con la inquietud que se respiraba en el aire. La sombra de Harrison Blackwood, con su ambición y su desdén por las vidas ajenas, se cernía sobre ellos como una tormenta inevitable. Desde que aquel hombre de ciudad había irrumpido en sus vidas con documentos y amenazas veladas, Clara sentía un peso creciente en el pecho. No solo era el temor a perder la casa, sino la incertidumbre sobre lo que Blackwood estaba dispuesto a hacer para arrebatarle su tierra y su dignidad. El pueblo, aunque pequeño, había comenzado a murmurar, y algunas miradas, antes llenas de compasión, ahora se teñían de duda o temor. Elías, sin embargo, mantenía su postura firme y serena. Aquel hombre alto y reservado que parecía invencible frente a la adversidad, ahora mostraba un lado protector aún más fuerte, como el roble que resiste la tormenta más feroz. Aquella tarde, mientras el viento azotaba las ventanas de la casa, Clara se sentó frente a la chimenea, con la mirada fija en las llamas danzantes. El calor envolvía la estancia, pero su corazón seguía helado por la preocupación. Emma y Samuel jugaban en silencio a un lado, ajenos por ahora a la gravedad de la situación. Clara. La voz profunda de Elías interrumpió sus pensamientos. He hablado con algunos vecinos. Algunos están dispuestos a apoyarnos, pero debemos ser cautelosos. Blackwood no es hombre de medias tintas. Ella asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que la lucha que tenían por delante no sería sencilla. No solo era un duelo legal o económico, era una batalla por su hogar, por la justicia y por el futuro de sus hijos. Tenemos que preparar la finca, continuó Elías, no solo para protegerla físicamente, sino para mostrar a todos que estamos aquí para quedarnos, que esta tierra es nuestra. Clara dejó escapar un suspiro y se levantó para abrazar a su esposo. En sus ojos veía la misma determinación que ella sentía, una mezcla de coraje y amor que la reconfortaba. Los días siguientes transcurrieron en una vorágine de actividad. Elías organizó a algunos trabajadores para reforzar las vallas y limpiar los caminos de acceso, mientras Clara se dedicaba a cuidar del hogar y de los niños, manteniendo la calma frente a ellos para no sembrarles miedo. Emma, aunque aún pequeña, comenzó a comprender que algo importante estaba sucediendo. Observaba a sus padres con ojos grandes y serios, intentando ayudar en lo que podía. Samuel, más ingenuo, solo quería que todo volviera a ser como antes, con risas y juegos en los prados. Una tarde, mientras Clara revisaba algunos documentos, recibió una visita inesperada. Don Manuel, el cura del pueblo, entró con paso lento y expresión grave. Señora Boone, saludó. He venido a ofrecerle mi apoyo y el de la iglesia. Esta comunidad tiene sus diferencias, pero nadie debe quedarse solo ante la injusticia. Clara le sonrió agradecida, reconociendo en aquel gesto la fuerza que podían encontrar en la unidad. Gracias, don Manuel, respondió.
Cualquier ayuda será bienvenida. El sacerdote asintió, y antes de partir añadió, hay quienes están organizando una reunión en la plaza para discutir cómo enfrentar a Blackwood. No todos confían en él. Clara se quedó pensativa, sintiendo que la comunidad empezaba a despertar para defender lo que era justo. Mientras tanto, Blackwood no se quedaba quieto. Sus amenazas y maniobras legales se intensificaban, y un día llegaron rumores de que estaba contratando guardias para patrullar los terrenos cercanos a la finca. La tensión aumentaba y la incertidumbre se convertía en miedo. Elías, que había vivido enfrentamientos antes, no se dejó amedrentar. Pasaba las noches repasando planes y estrategias con Clara, compartiendo la carga y buscando la manera de proteger lo que tanto les costó. Una noche especialmente fría, mientras la nieve caía suavemente, Clara despertó sobresaltada por el sonido de perros ladrando en la distancia. Miró por la ventana y vio luces que se movían rápidamente entre los árboles. Corrió hacia Elías, quien ya estaba levantado y listo, con el rostro serio. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, el corazón acelerado. «Guardias de Blackwood», respondió. «Intentan intimidarnos». Sin perder tiempo, prepararon todo para proteger a los niños. Clara llevó a Emma y a Samuel a la habitación con mejor vista, asegurándose de que tuvieran una salida segura en caso de emergencia. Elías, por su parte, tomó las armas que guardaba con respeto, reliquias de su padre, y se preparó para defender su hogar. La noche se volvió un juego tenso de vigilias, con cada ruido haciéndolo saltar. Pero ninguno de los guardias intentó un ataque directo, probablemente conscientes de que enfrentaban a un hombre decidido y a una familia unida. Cuando el amanecer rompió, Clara sintió un alivio momentáneo, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. A lo largo de los días siguientes, Blackwood intensificó su campaña para desacreditarlos. Corrió rumores malintencionados sobre Elías, acusándolo de aprovecharse de Clara y sus hijos para beneficiarse del valor oculto de las tierras. La sociedad del pueblo, dividida entre quienes apoyaban a la familia Boone y quienes temían el poder de Blackwood, se convirtió en un campo minado de miradas, susurros y desconfianza. Pero Clara y Elías permanecían firmes. Sabían que su amor y su compromiso con la familia eran más fuertes que cualquier calumnia. Un día, en una reunión comunitaria en la plaza del pueblo, Clara tomó la palabra. Con voz clara y decidida, habló sobre la importancia de la justicia y la solidaridad. No podemos permitir que el miedo y la codicia destruyan lo que hemos construido juntos, dijo. Este hogar no es solo mío ni de Elías, es de nuestros hijos y de esta comunidad. Sus palabras resonaron en el silencio expectante, y poco a poco, más vecinos comenzaron a expresar su apoyo. Elías la miró con orgullo y amor, sintiendo que juntos podrían superar cualquier obstáculo. La amenaza de Blackwood seguía presente, pero Clara y Elías sabían que no estaban solos. La lucha por la finca y por la verdad se había convertido en una lucha por la dignidad y la esperanza, y estaban dispuestos a enfrentarla con valentía y unión. La tormenta que amenazaba la tranquilidad del Valle del Risco se sentía en el aire, densa y pesada como el silencio que precede a un trueno. Desde que aquel hombre de rostro frío, Harrison Blackwood,
había irrumpido en sus vidas con acusaciones y documentos que ponían en duda la legitimidad de Clara y Elias, nada había vuelto a ser igual. Aquella mañana, Clara se despertó con la sensación incómoda de que el mundo exterior había comenzado a cerrar filas contra ellos. La gente del pueblo, antes cordial o indiferente, ahora miraba con recelo y susurros apenas velados. Algunos vecinos, influenciados por los rumores, comenzaron a distanciarse, mientras otros observaban con preocupación, temerosos de que la disputa terminara afectándolos también. En la cocina, Clara preparaba el desayuno con movimientos mecánicos, la mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Los niños, Emma y Samuel, jugueteaban en el rincón con los juguetes de madera que Elías había tallado para ellos, sin comprender la tormenta que se avecinaba. Clara les lanzó una mirada dulce, intentando transmitirles calma, aunque su corazón latía con fuerza por la incertidumbre. Elias entró en la estancia con la expresión grave que ya se había vuelto habitual en él. Traía bajo el brazo los papeles legales que Blackwood había entregado, documentos que pretendían destruir todo por lo que habían luchado. Clara comenzó con voz firme pero cansada. Tenemos que estar preparados para lo que viene. Blackwood no va a detenerse solo con amenazas. Quiere aplastarnos, quiere que perdamos no solo la tierra, sino la dignidad. Ella asintió, apretando los labios para contener las lágrimas que amenazaban con escapar. No podemos dejar que nos arrebaten todo, respondió. Por Tomás, por los niños, por nosotros. Juntos comenzaron a planificar cómo defenderían su hogar. Elías, acostumbrado a la vida en el campo y a enfrentar dificultades, revisó cuidadosamente cada documento, buscando cualquier fisura legal que pudiera usar en su favor. Clara, por su parte, reunió el apoyo de quienes aún confiaban en ellos, buscando aliados en el pueblo. La comunidad, aunque dividida, no estaba completamente perdida. Algunas familias recordaban a Tomás y sabían la lucha que Clara había enfrentado sola durante años. Otros conocían a Elias y su reputación como hombre justo y trabajador. Poco a poco, entre susurros y miradas, comenzaron a formarse grupos de apoyo discretos, conscientes de que la batalla no solo era legal, sino también social. Mientras tanto, Blackwood movía sus piezas con la frialdad de un estratega. Contrató abogados expertos y extendió su influencia entre funcionarios y comerciantes, buscando aislar a Elías y Clara. Su objetivo era claro: demostrar que la unión entre Clara y Elías había sido solo un truco para apropiarse de la valiosa tierra con minerales ocultos. Una noche, Clara se sentó junto a la ventana, observando el cielo estrellado que cubría el valle. Sentía el peso de la incertidumbre aplastando su pecho, pero también una chispa de determinación que crecía con cada suspiro. «No dejaré que nos roben la esperanza», susurró para sí misma. Al día siguiente, Elías llegó con un plan que podía cambiar el rumbo de la disputa. «He encontrado un error en los documentos de Blackwood», dijo mientras desplegaba unas hojas sobre la mesa, un tecnicismo que puede invalidar gran parte de su reclamo. Clara lo miró con renovada esperanza. «¿Crees que eso será suficiente?» Él sonrió con confianza. No lo sé, pero lucharemos hasta el final». Los días que siguieron estuvieron marcados por audiencias, reuniones con abogados
y un ir y venir constante de papeles y argumentos legales. Pero más allá de la batalla jurídica, la verdadera lucha se daba en el hogar y en el corazón. Emma y Samuel notaban la tensión, pero también sentían el amor que los sostenía. Elías, aunque absorbido por la defensa de la propiedad, nunca descuidaba a sus hijos ni a Clara. En las tardes, cuando el sol bajaba lentamente tras las montañas, se reunían alrededor de la chimenea, contando historias y reforzando los lazos que los mantenían unidos. Una tarde especialmente fría, Clara encontró a Elías en el granero, trabajando en silencio. Se acercó y le tomó la mano. «Gracias por no rendirte», le dijo, «por ser nuestro escudo y nuestro refugio». Él apretó su mano con ternura. «Somos más fuertes juntos, Clara. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos como familia». La comunidad, poco a poco, comenzó a reconocer la fortaleza y dignidad con la que Clara y Elías afrontaban la adversidad. Algunos vecinos que antes dudaban se acercaron para ofrecer ayuda. Pequeños gestos de solidaridad que hicieron la diferencia. Finalmente, llegó el día de la audiencia definitiva. En el juzgado del pueblo, ante los ojos atentos de la gente, Elías y Clara presentaron su defensa con el apoyo de su abogado y los testimonios de quienes conocían su historia. El abogado de Blackwood intentó desacreditarlos, pero no pudo ocultar la fuerza de la verdad y el respaldo comunitario que sostenía a la familia. Cuando el juez anunció el fallo a favor de Clara y Elías, la sala estalló en aplausos contenidos. Era más que una victoria legal. Era un triunfo de la justicia, la dignidad y el amor. Al salir del juzgado, Clara sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Elías la abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», susurró. Los niños corrían felices a su alrededor, sin entender del todo, pero sintiendo la alegría que los envolvía. Esa noche, bajo un cielo despejado, la familia se reunió en el porche de la casa, contemplando el valle que ahora podían llamar con orgullo su hogar. La batalla había sido dura, pero había fortalecido sus lazos y les había enseñado que juntos podían superar cualquier tormenta. Clara miró a Elías, a sus hijos, y supo que, aunque el camino no sería siempre fácil, estaban listos para construir un futuro lleno de esperanza y amor. El aire fresco de la mañana se colaba por las rendijas de las ventanas, acariciando los rostros de Clara, Elías, Emma y Samuel. La casa, antes marcada por la incertidumbre y el temor, ahora rebosaba de una calma profunda y una alegría contenida. Los meses de lucha, las noches en vela y la sombra de la amenaza habían quedado atrás, dejando paso a una realidad que parecía casi un sueño hecho verdad. Clara se levantó temprano, como siempre, pero esta vez sin el peso opresor de la preocupación constante. En la cocina preparaba el desayuno con una sonrisa suave que iluminaba sus ojos. Los niños jugaban en el jardín, libres y felices, ajenos a las batallas que sus padres habían librado para mantenerles un hogar. Elías llegó con la fuerza serena que le caracterizaba, saludándola con un beso tierno en la mejilla. «Buenos días, mi vida», dijo con voz cálida. «Hoy es un buen día». Ella asintió, sintiendo que esas palabras encerraban más que un simple saludo. Eran la promesa de un futuro que construían juntos.
La victoria en la batalla legal no solo les había devuelto la tierra y la dignidad, sino que había unido aún más sus corazones. Clara y Elias habían descubierto, entre las dificultades, un amor verdadero, basado en el respeto mutuo, la paciencia y la comprensión profunda de sus historias y heridas. Emma, la mayor, se acercó a su madre con un dibujo en las manos. Era una representación de la casa, el valle y los cuatro juntos, sonriendo bajo un sol radiante. Clara lo miró con lágrimas de emoción. «Es hermoso, cariño», le dijo. «¿Sabes qué significa?» Emma asintió con entusiasmo. «Significa que estamos juntos, que somos una familia». Samuel corrió hacia ellos, alzando un ramo de flores silvestres que había recogido en el campo. «Para mamá y papá», dijo con orgullo, «porque nos quieren y nos protegen». El corazón de Clara se llenó de gratitud y esperanza. Miró a Elias, que les observaba con una sonrisa que nunca antes había mostrado. La vida en el valle volvió a sus ritmos pausados y naturales. Las estaciones se sucedían, y con cada una, la familia crecía en confianza y felicidad. Los vecinos, que en un principio dudaban, comenzaron a ver en ellos un ejemplo de fortaleza y unión, de cómo superar la adversidad con dignidad y amor. Clara retomó sus proyectos, no solo para mantener la casa, sino para hacer de ella un refugio para quienes también habían sufrido pérdidas o injusticias. Su experiencia la había transformado, y ahora sentía el llamado de ayudar a otros. Elías, por su parte, encontró en la vida familiar un propósito renovado. La soledad que había marcado sus días se disipaba lentamente, reemplazada por la calidez de un hogar lleno de vida y risas. Aprendió a ser no solo un protector, sino un compañero, un padre y un amigo. Una tarde de primavera, mientras caminaban juntos por el valle, Clara tomó la mano de Elias y le miró con sinceridad. «¿Sabes? Pensaba que nunca podría volver a confiar ni a amar. Pero tú me has demostrado que el amor verdadero puede surgir en los momentos más inesperados». Él le respondió con un apretón suave. «Y tú me has enseñado que la fortaleza no está en estar solo, sino en saber compartir el peso y la alegría de la vida». Los niños correteaban alrededor, libres y felices, símbolo vivo de esa nueva etapa que habían construido con esfuerzo y esperanza. La casa ya no era solo un refugio físico, sino el símbolo de una familia que, a pesar de las heridas del pasado, había decidido caminar junta hacia el futuro. Clara se sentó en el porche al atardecer, contemplando el cielo que se teñía de tonos naranjas y violetas. Sintió una paz profunda, mezclada con el orgullo de lo que habían logrado. En ese momento se preguntó, ¿qué habría pasado si hubiese renunciado? Si la desesperanza hubiese vencido. Pero su mirada se posó en sus hijos, y supo que todo el dolor y esfuerzo habían valido la pena. Se volvió hacia Elias y con voz baja pero llena de convicción le dijo, «Gracias por no rendirte nunca». Él le sonrió y le respondió, «Gracias a ti por abrirme la puerta de tu vida y tu corazón». La noche cayó lentamente, envolviendo el valle en un manto de estrellas. La familia se reunió alrededor de la mesa, compartiendo historias, sueños y planes. Habían encontrado, en medio de la tormenta, no solo un hogar, sino un nuevo comienzo.